dejarles muchas ganas. ¡Chao! Hola queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Jaque Mates, el canal de YouTube que te libra de unos buenos cates. Vamos a ver en este vídeo cómo construir una tabla de frecuencias, calcular la mediana, la moda, la media, la desviación media, la varianza, etcétera. Es decir, hacer un estudio estadístico completo a partir de unos datos de una muestra de una variable continua. En este ejemplo tenemos la longitud de un pez. Se han cogido, en este caso, 10 peces, porque tenemos 10 datos, se ha medido su longitud y tenemos pues estas medidas. Lo que vamos a hacer es, como tenemos una variable continua, construir la tabla de frecuencias mediante intervalos. Vamos a coger puesto que el valor, el valor mínimo es 5,42 y el valor máximo es 7,54, pues vamos a hacer tres intervalos, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Podríamos coger de 5,5 a 6, de 6 a 6,5, etcétera, pero en principio nos basta con esto para que nos dé una buena información. En fin, cuando tenemos una variable continua y tenemos estos intervalos, lo que vamos a coger primero para poder tratarlos como si de una variable discreta se tratase es coger la marca de clase, que es el valor medio del intervalo. Es decir, en este caso 5,5, en este 6,5 y en este 7,5. Bien, y ahora vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta de estos datos. Es decir, la frecuencia absoluta es el número de veces que me aparece un dato de cada intervalo, un dato de estos intervalos, en la muestra. De 5 a 6, pues tenemos 5,42, 5,90 y ya está. Es decir, tenemos una frecuencia de 2. De 6 a 7 tenemos este y este, van 3, 4 y 5. Perfecto. Y en el otro, puesto que son 10, deberíamos tener 3, de 7 a 8, que son este de aquí y este de aquí. Perfecto, tenemos una frecuencia absoluta de 3. El total, en este caso, es 10. Perfecto. Y ahora, frecuencia absoluta acumulada. Lo que hacemos es ver cuánto se va acumulando. El total, la frecuencia absoluta acumulada, cuando hemos barrido todos los intervalos, deberá ser 10, que es el tamaño de la muestra que tenemos. Eso tenemos 2, aquí 2 más 5, que es 7, y aquí 7 más 3, que es 10. Perfecto. Y ahora la frecuencia relativa la calculamos haciendo lo siguiente, dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Es decir, si tengo 2 entre 10, esto en realidad es 0,2. Si aquí tengo 5 entre 10, será 0,5, y aquí 3 entre 10, que es 0,3. El total tiene que ser 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular el porcentaje. El porcentaje lo cogemos a través de la frecuencia relativa, multiplicándolo por 100, es decir, 0,2 por 100, que es 20%. Ahora 0,5 por 100, que será 50%. Y aquí 30%. Perfecto. El total tiene que ser el 100%. ¿Cuál será el porcentaje acumulado? Lo hacemos como con las frecuencias. Aquí tenemos 20%, aquí tendremos 70% y aquí tendremos 100%. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular la media. Sabemos que la media viene dada por esta expresión de aquí. El sumatorio desde i hasta n de x por y por n sub i entre n. Es decir, lo que vamos a hacer es la suma de la marca, en este caso, como es una variable continua, de la marca de clase por el número de veces que aparece. Vamos a sumar todo esto y dividirlo entre el tamaño de la muestra. También lo podemos hacer
de la manera, bueno, de la que siempre lo hemos hecho, que es sumando todos los datos y dividiendo luego entre 10, pero es un poco más pesado. Ya que construimos la tabla, esto nos sirve mucho de ayuda. Lo que vamos a hacer aquí es 5,5 por 2, que es 11. Aquí 6,5, que es la marca de clase, por 5, que es la frecuencia absoluta, que será 32,5. Y aquí 7,5 por 3, que es su frecuencia absoluta, si no me equivoco, es 22,5. Perfecto. Bueno, pues la media entonces la vamos a calcular haciendo esto. Vamos a sumar toda esta columna y la dividimos entre 10, que es el tamaño de la muestra. Es decir, 11 más 32,5 más 22,5. Todo esto entre 10. Esto es 65 entre 10, es decir, que la media es 6,5. Perfecto. Esta es la media. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la desviación media. Sabemos que la desviación media se calcula como el sumatorio de el valor absoluto de la distancia de cada uno de los datos, o en este caso, como estamos trabajando con variable continua, la distancia de la marca de clase respecto a la media multiplicado por su frecuencia absoluta. Esto es la marca de clase y esto es la media. Y esto de aquí es la distancia, la desviación, la diferencia, ¿vale? ¿Cuánto le falta a la marca de clase para llegar a ser la media? Y esto lo vamos a dividir entre n. Pues bueno, para eso lo que hacemos es restar la marca de clase, que es 5,5 menos 6,5. En valor absoluto multiplicado por la frecuencia absoluta. Es decir, el valor absoluto de esta diferencia, la diferencia es menos 1, por lo tanto su valor absoluto es 1. Es decir, que este producto me da 2. Aquí tendríamos que hacer 6,5 menos 6,5 por 5. Y esto es 0. Y aquí tendríamos 7,5 menos 6,5 por 3. Y esto me da 3. Entonces, si sumamos toda esta columna, tendríamos 2 más 0 más 3 entre 10. Y esto es 0,5. Perfecto. Ahora vamos a hacer la varianza. Y la varianza la vamos a calcular pues casi igual que la desviación media. Vamos, estas diferencias entre la marca de clase y la media las vamos a elevar al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia absoluta. Es decir, que aquí tendríamos 5,5 menos 6,5 al cuadrado por 2. Como esto es 1, o sea, menos 1 al cuadrado es 1, esto seguirá siendo 2. Y aquí tendríamos que hacer 6,5 menos 6,5 al cuadrado por 5. Como es 0, me sigue dando 0. Y aquí tendríamos 7,5 menos 6,5 al cuadrado por 3. Como es 1, esto también será 3. Es decir, la varianza, que es sumatorio desde i hasta n de esto al cuadrado por ni partido del tamaño de la muestra, será 2 más 0 más 3 entre 10, que es 0,5. Esto es la varianza. Esto que antes no lo he puesto es la desviación media. Esto es la varianza. Y la desviación típica, que es la raíz de la varianza, será raíz de 0,5, que es 0,707. Esto es la desviación típica. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora en este paso cómo calcular la mediana. La mediana
lo obtenemos a partir de la tabla, fijándonos en qué valor corresponde al dato central de la muestra. En este caso, como tenemos una muestra de 10 elementos, la mitad va a estar entre el 5 y el 6. Entre el dato 5 y el 6. Hay otra opción de hacerlo, que es ordenando de menor a mayor estos valores de aquí, cogiendo el valor 5 y el 6 y haciendo el valor medio de los datos que tenemos. Esto se hace cogiendo el 5 y el 6 porque como tenemos 10 elementos, para dividir la muestra a la mitad, justo el 5 no nos divide a la mitad. Si nos quedamos con el dato 5 no nos divide a la mitad la muestra, porque tendríamos 4 por abajo y 5 por arriba. Es por eso por lo que lo hacemos. Si tuviésemos 11 datos, al coger el dato 6 tendríamos 5 datos por abajo y 5 datos por arriba. Y en este caso sí que no tendríamos que hacer ningún promedio, pero en este caso sí. Entonces, lo que vamos a hacer para situarnos entre el dato 5 y el 6 es fijarnos en la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? Y como la frecuencia absoluta acumulada primero es en el primer intervalo 2, luego 7, ¿vale? Como tenemos 7 aquí, lo que quiere decir es que en realidad tanto el dato 5 como el 6 están incluidos en este intervalo, con lo cual nos vamos a quedar con el valor de la marca de clase. La mediana será 6,5. Si hubiésemos tenido aquí, lo que os quería decir con esto entre el dato 5 y el 6, si hubiésemos tenido aquí una frecuencia acumulada de 5, tendríamos que haber cogido esta marca de clase más esta marca de clase y esa suma dividirla entre 2, pero no es nuestro caso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo calculamos la moda. La moda es el valor más repetido. En este caso lo que vamos a coger es pues el intervalo modal, porque estamos en una variable continua. Nos vamos a quedar con la marca de clase del intervalo que tiene más datos, que tiene una frecuencia absoluta mayor. Como se ve claro que la frecuencia absoluta mayor es de este intervalo, pues será su marca de clase, que es 6,5. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido... ¿Qué habría pasado si hubiésemos tenido dos intervalos con la misma frecuencia? Pues tendríamos dos intervalos modales, ¿de acuerdo? No pasa nada, se ponen tantos como se tenga, con el mayor valor de la frecuencia absoluta. Perfecto. Ahora vamos a ver los cuartiles. Los cuartiles nos indican qué datos, qué valor parte a la distribución en 4 partes iguales. Está el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que dividen en realidad a toda la muestra, en 4 partes iguales. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El cuartil 1 indica el 25% de la muestra. El cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. ¿Cómo hacemos esto? Nos fijamos en el porcentaje acumulado. Es decir, que nosotros vamos a buscar el 25% aquí, ¿vale? Aquí no lo tenemos, no llegamos, tenemos que ir al siguiente porcentaje acumulado. El 25% está aquí, pero también el 50%. Por lo tanto, el cuartil 1 es 6,5, ¿vale? Es la marca de clase que corresponde al 25%. La marca de clase o el valor correspondiente si estuviésemos trabajando con variable discreta. El cuartil 2, que es el del 50%, también lo vamos a buscar aquí y está aquí metido, ¿vale? En este caso es 6,5. Y el cuartil 3, ¿vale? Que es donde está el 75%, lo tenemos aquí.
en 7,5. Si nosotros hubiésemos hecho unos intervalos más pequeños, a lo mejor de 5 a 5,5, de 5,5 a 6, de 6 a 6,5, de 6,5 a 7, etcétera, nos habrían dado otros valores. Pero como hemos hecho esta división así, pues obtenemos estos resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si en algunos de los porcentajes acumulados hubiésemos tenido exactamente 25% o 50% o 75%? Se tiene que hacer como lo que decía para la mediana. Lo que tendríamos que hacer es que si tenemos un 25% exacto aquí, imaginaos, si aquí tuviésemos un 25%, tendríamos que haber cogido que el cuartil 1 sería la marca de clase correspondiente más la marca de clase siguiente, ¿de acuerdo? Entre 2. Y esto sería 6. Esto lo hacemos siempre que el porcentaje acumulado varíe de un intervalo a otro. Imaginaos que aquí tuviésemos 25% y aquí 25%. Pues la marca de clase no la cogeríamos de aquí, porque no habría variación, sino que la cogeríamos del siguiente intervalo. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a borrar esto. Y por último, vamos a ver cómo construir un histograma con esto. Bien, pues el histograma lo vamos a hacer de la siguiente manera. El histograma lo vamos a dibujar así. Vamos a dibujar un eje vertical, un eje horizontal y aquí vamos a representar los intervalos, ¿de acuerdo? Empezamos directamente por el 5. Pero bueno, podemos ponerlo aquí si queréis. 5, 6, 7 y 8. Y vamos a esto es en el eje horizontal, es decir, aquí ponemos las marcas de clase y en el eje vertical ponemos las frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Tenemos hasta 10, con lo cual pues vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo 5, 6? Es 2. Por lo tanto, dibujamos una barra así. Me ha quedado un poco fea. Dibujamos esta barra. De 6 a 7 tenemos una frecuencia de 5 y dibujamos esto. Y de 7 a 8 tenemos una frecuencia de 3. Vale, estas son las barras, que podríamos pues pintarlas así si queréis. Y ahora dibujamos, pintamos en la marca de clase de cada intervalo, es decir, en su valor medio, un puntito encima de la barra y trazamos una línea recta entre los puntos. Y ya con esto tendríamos el histograma y el estudio estadístico completo. ¿De acuerdo, chicos? No olvidéis suscribiros a mi canal, dadme likes y si tenéis algún tipo de duda me podéis escribir en los comentarios o preguntarme en clase para mis alumnos. ¿Vale? Un abrazo muy grande. Agur.